Memorias que perduran de hoy se traslada a la ciudad de Potosí. Allí encontramos a un paisano del Consejo Central Sur de la empresa minera Quechisla, nacido en Santa Ana, en la provincia Sud-Chichas del departamento de Potosí. Me refiero a Selwyn Berríos Villegas, con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida en Memorias que perduran, que a través del Zoom permite esta entrevista para lograr desentrañar esta semblanza de vida. Selwyn decía que nació en Santa Ana, vivió un tiempo de pequeño allá, pero luego tuvo que irse a Ánimas porque su papá fue transferido de distrito minero. Sin duda, la Escuela Mariscal José Antonio de Sucre número 5 fue el espacio donde pudo estudiar el kindergarten y la primaria. Y luego el Colegio Nacional Mixto Chichas, para luego pasar al intermedio en Santa Ana, volver al Colegio Chichas y luego pues recibir una formación tanto de primaria y secundaria en las escuelas de la Corporación Minera de Bolivia. Pero es interesante saber que Selwyn estudió también Derecho en la Universidad Tomás Frías en Potosí. Y lo característico de un hijo de minero, haber vivido las dictaduras militares, pero también la resistencia universitaria a los regímenes de Banzer, Natuch Buch, García Mesa, y luego ya tomar el camino para trabajar en el magisterio. Chorolque, Santa Bárbara, luego Santa Ana, y en la época de los años 80 vivir la experiencia de la relocalización, fruto de la aplicación del modelo neoliberal de Víctor Paz Estenssoro, del MNR, y el éxodo de mineros y también de los profesores de estos establecimientos educativos hacia el Alto, La Paz, Oruro, Cochabamba y principalmente Santa Cruz. Está ya cerca de la jubilación. Se va a jubilar del magisterio, pero interesante saber que él desempeña su trabajo en la empresa minera unificada del Cerro de Potosí, donde es profesor. Selwyn, quiero darte esta cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y agradecido por aceptar esta entrevista en Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para el público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Constantino, para mí es un privilegio poder haber sido parte de tu invitación. De verdad que me honra también nuevamente decir que tenerte a ti, a un excelente profesional, que mediante tus conocimientos y tu capacidad profesional has engrandecido el programa, que es muy bien escuchado y que tiene mucha aceptación. Nuevamente un agradecimiento a José también, que está en la parte técnica, porque él hace posible que podamos tener un buen enlace. Constantino, buenas tardes. Buenas tardes, Selwyn, y gracias otra vez por aceptar esta entrevista. Había dicho que naciste en Santa Ana. ¿Qué recuerdos tienes de pequeño, de niño de aquella localidad? Bueno, Constantino, ya sabemos que nuestros papás de esos lugares, del sector sur, no tenían otras fuentes de trabajo más que la minería. Como por ejemplo ahora la gente, los profesores, mucha gente se desplaza al extranjero, antes iban a la zafra, pero por ese entonces la minería era la única fuente de trabajo para mucha gente, sea de Cotagaita, de Vitichi, de Vichacla. Y mi papá no escapó a la excepción. Fue primeramente a trabajar en Chorolque, fue trabajador de interior mina, luego en Sala, trabajador de ingenio, y posteriormente lo transfirieron a Santa Ana ya como chofer, en donde nací, juntamente a mi otra hermana Mercedes, a la que llevo 2 años, y mi hermana Fanny, que ya se fue pequeñita, ya con unos 2 años a Santa Ana.
Una vez ahí en Santa Ana, mi papá seguramente trabajó los 2 años, casi 3 años, y a la falta de profesionales, o sea, de choferes, lo transfirieron a Santa Ana, a Ánimas. Y es ahí donde me he desenvuelto con prácticamente toda la niñez, la escuela y hasta salir bachiller. De Santa Ana, desde 2 años, poco podría hablar, Claro, solamente tengo claro. algunas fotografías de niño, y la verdad que uno va donde los papás lo llevan. Pero siempre he dicho que yo he nacido en Santa Ana y lo llevo en el corazón, santaneño de nacimiento, pero animeño de corazón, y chicheño de corazón también. En ese caso, hablemos de Ánimas. De Ánimas seguramente tienes muchos recuerdos, muchas anécdotas. Sí, muchas, muchas, prácticamente lo tengo en el corazón, Ánimas, porque siempre hasta ahora voy a visitar, me trae muchos recuerdos, gratísimos recuerdos de mi niñez, de colegio, y también momentos difíciles que he pasado, estando en un desenvolvimiento, cuando más necesitábamos el afecto, el cariño y el apoyo de mis papás, fallecieron allá en Ánimas. Es una, es una página trágica la que un poquito nos ha tenido a los 5 hermanos que hemos ido. Pero a pesar de eso, hemos sabido sobrellevar las dificultades. Los 5 hemos ido adelante, con esfuerzo, desde luego, de mi hermana Fanny, y en lo posterior de mi cuñado, que en paz descansa, don Florentino Laiz, que nos impulsaron, nos apoyaron y pudimos llegar a la universidad y profesionalizarnos. De la escuelita tengo gratos recuerdos, unos buenos maestros que nos han formado con una buena calidad. No me quejo, desde luego dicen que la educación antigua era más drástica, más enérgica, pero pienso que para mí ha sido lo máximo, porque gracias a esa educación, a esa rigidez, hemos podido asimilar. Tengo muchos conocimientos desde la escuela que no me olvido, la ortografía, la caligrafía, todo lo que nos han inculcado los maestros de esa época han quedado para siempre, y creo que toda la vida voy a llevar en el recuerdo. Luego de haber salido antes había la educación solamente de primaria y secundaria, no había el intermedio. Y ha sido pues una situación un poco para enredar hacia los papás. Por ejemplo, nosotros salíamos a los 12 años, 13, de sexto curso íbamos directamente a la secundaria, chiquitito, lo que antes era el intermedio. Hemos estado he estado en el año 79, después vino la reforma educativa en la que implementaron el sistema de intermedio. Vale decir, de primero aparezco en tercero de intermedio, y al siguiente año volvemos a primero de medio. O sea, todo un problema para nuestros papás. Pero esa ha sido una de las experiencias. Luego, lo que siempre vamos a llevar en el recuerdo de colegio, nuestros viajes a Telamayo, porque para entonces no teníamos la comodidad de los colectivos. Posteriormente llegaron, sí. Y hice hasta el curso tercero de medio. Ahí lamentablemente tuve pues un problema. He reprobado el año porque justamente falleció mi papá. Parece que eso influyó mucho. No, tomé una decisión un poco rebelde. Repetí el cuarto, hice en el colegio Santana, vale decir, en el colegio Chocaya, resultando ser la primera promoción de ese colegio. Posteriormente, estando un año sin hacer nada en Ánimas, tomé la decisión de venirme a estudiar a la Universidad de Tomás Frías. E ingresé el 75, en noviembre del 75, hasta el 83. Estudié la carrera de Derecho, terminado y concluido, y de manera paralela hice también cursos de lingüística, de francés. Y una vez concluido el 85, no había fuentes de trabajo. Para ejercer el derecho necesariamente tenía que hacer la tesis, que iba a tomar un poco más de tiempo. Y no había pues el apoyo, el soporte económico para poder afrontar esa decisión inmediata. Con el título o con la nominación de la universidad que me dieron sobre francés, presenté mi documentación y me dieron la posibilidad de trabajar como profesor de francés. Me dieron a elegir entre Chororque y San Vicente. Conociendo cómo es Chororque, cómo es San Vicente, las posibilidades que habían de poder desplazarnos, entonces elegí Chororque.
Afortunadamente me he acostumbrado, no he tenido ningún problema. 2 magníficos años con los que he compartido con los trabajadores mineros de Choroque. Tengo gratísimos recuerdos. Me designaron notario electoral y llegué a conocer mucho más a las personas y a sus familias. Y pasados los 2 años, hubo una posibilidad de mejoramiento en cuanto a la fuente de trabajo. Me llevaron al colegio de Santa Ana, en el colegio 19 de Santa Ana, el colegio Chocaya. También dijeron, como siempre dicen, no, nadie es profeta en su tierra, pero yo fui como exalumno, con la primera promoción. Tuve un excelente año de desenvolvimiento en el colegio Chocaya. Lamentablemente ese año vino la relocalización y nos dieron la alternativa de elegir para recoger los $1,000 que teníamos como un incentivo o quedarnos y perder esa posibilidad. Entonces elegí por la primera y me vine aquí a la ciudad de Potosí. Estando unos 2-3 meses sin trabajar, veo y encuentro la posibilidad de poder ingresar al magisterio fiscal aquí en Potosí. Para entonces estaban reorganizando el personal docente del colegio, de los colegios de Coibol, del Cerro Rico de Potosí, de la Unificada. Y entonces tuve la oportunidad hasta hace unos 5 años atrás de trabajar bajo los establecimientos de Coibol, Colegio Manuel Asensio Padilla y el Colegio 31 de Octubre. Y a la fecha me encuentro trabajando como profesor de lenguaje en el Colegio Copacabana, que es un colegio de convenio. En sí he tenido mucha dificultad en cuanto al seguimiento, vale decir. Trabajé inicialmente y la que estaba formada era por profesor de francés. Pero con la reforma, la asignatura de francés ha sido delegado a un segundo plano. Prácticamente ya no enseña. Y por tanto, incrementaron la asignatura de quechua. Y he trabajado como profesor de quechua. Desde luego no tengo la formación académica, pero lo que he interactuado con mi mamá en la casa, con la población, con mucha gente allá en Ánimas, sabía hablar, pero el problema para mí era escribir, y eso era lo más dificultoso. E hicimos un curso acelerado de quechua, así no tenía ningún problema. Trabajé con quechua y lamentablemente llega otra reforma dentro de la reforma, y en la actualidad ya no se lleva el quechua como materia, como asignatura libre, sino es parte de los profesores de lenguaje. Y es ahí donde estoy como profesor de lenguaje, claro, desde luego haciendo el esfuerzo grande para poder acomodarme. Prácticamente ya me he acomodado y no estoy teniendo dificultades en el desenvolvimiento de lenguaje. Lo del derecho lo dejé, no me he desenvuelto ni un día. Mis compañeros de esa generación, de mi promoción, están a punto de jubilarse como jueces, como fiscales, y yo decían que quieren jubilarme como profesor. Bueno, Selvin, yo quisiera retomar un poco esta semblanza de vida para que hablemos primero de Ánimas. ¿Qué es lo mejor que recuerdas de Ánimas? Los amigos, el barrio, la calle, los juegos que teníamos, la educación que hemos tenido, a la gente. Prácticamente hemos vivido como una familia, tanto las personas adultas, los jóvenes. Y como te digo, Constantino, ha sido lo máximo que me ha podido ocurrir en Ánimas. Tengo entrañables amigos, a quienes los recuerdo con todo cariño. Y las oportunidades que había de viajar en la universidad aprovechando los paros, porque en la universidad en esos tiempos no había ese seguimiento. He estado 8 años en la universidad. Todos podían pensar de que era un alumno desventajado, ¿no? Hemos tenido primeramente el golpe del Estado prácticamente el 75 ha ingresado cuando CENES de Banzer hizo la estructura, cuando ingresamos con exámenes de ingreso. Luego vino el golpe del 76, el del 78, el del 80, que fue el más crudo. Y nuevamente se toman Ánimas, las fiestas de carnaval,
los amigos nuevamente, el grupo que teníamos, un grupo sano, a quienes nuevamente siempre los voy a llevar en el recuerdo. Y tengo escrito al presente varios artículos sobre mis memorias y mis vivencias. Lo quiero plasmar en un libro y ahí está todo el contenido de todo lo que he vivido, sin llegar a recopilar de ningún otro autor. Lo tengo, son mis memorias, y estoy con eso en la mente de poderlo publicar. Sé que ahí podemos encontrar muchas aventuras, travesuras, los hechos que he visto sin llegar a ningún punto de la imaginación, porque yo lo que he escrito son prácticamente lo que me recuerdo. Y de ánimas, entre anécdotas, tengo muchas. Después de la muerte de mi papá, me dediqué un año a trabajar con una movilidad que teníamos. Trasladábamos pasajeros de Atocha a Ánimas, ¿ya? Con la vagoneta que teníamos. Y sí, algunas buenas, con otras también muy trágicas también. Pero, en resumen, un cariño especial a Ánimas. Mi cariño, mi recuerdo siempre está ahí. He sido acólito, he sido monaguillo del Padre José. Me han hecho cuentos de que vaya a tocar las campanas para que el Padre me lleve a Bélgica, tantas cosas que me decían. Pero lo tengo grabado, y siempre la oportunidad que tengo, voy a Ánimas, porque están sepultados mis papás en Atocha, y mi papá y mi mamá en Atocha. A los Todos Santos aprovechan ir ahí a visitar y darme un saltito a Ánimas. Aunque ya no hay como la gente de Ánimas de antes, algún amigo, estar una hora, volver con el dolor del corazón, dejar Ánimas, pero nuevamente decir que Ánimas es parte de mi vida, Constantino. Selvin, ¿y qué diferencias ves del Ánimas de antes y del Ánimas de ahora? Abismal, Constantino. Si no fueran los 4, 5, 6 personas que quedan, animeños de esas épocas, jóvenes, que ahora han tomado su lugar, hay gente nueva, nos ven, nosotros somos los extraños. Por eso, como digo, ya no hay mucha esa afinidad, esa intimidad de poder charlar. Nos encontramos con los que conocemos, sí, pero después, en cuanto a algún desarrollo, no podemos denegar, porque si nosotros tenemos en memoria el Ánimas de esas épocas, nos vamos a encontrar con Ánimas diferentes. Hay un colegio nuevo, hay edificaciones nuevas, hay la misma calle, nuevamente echado el pavimento rígido. Claro, como mejoras físicas hay. Lo primero, nosotros cuando llegamos vamos a visitar la famosa torre, el castillo de la mina, lo clásico para nosotros. Decir, esto era el garaje donde trabajaba mi papá, esto era el cine, recordar. Tenemos las experiencias, por ejemplo, mi hermano fue con sus hijos, y con uno de sus pequeños hijitos, ¿no? Pues es diferente para ellos, ya tienen otra perspectiva, otra visión de lo que es ciudad. Aquí has vivido, ¿cómo era pues esto? No puede ser, o sea, se sorprenden viendo a nuestros campamentos mineros. Para nosotros van a seguir siendo el tesoro, la reliquia, lo mejor que hemos tenido. Desde luego para la gente, para los hijos para muchos jóvenes, no van a encontrar ese lugar donde para nosotros ha sido imborrable, el lugar de recuerdos, de anécdotas. Parece insignificante nuestro Ánimas, pero sin embargo tiene muchas cosas. Y me preguntan a mí, ¿de dónde eres? Pues me dicen, con mucha gente aquí, ¿no? Por el color del cabello, etcétera. Pueden pensar que soy de Francia, como trabajaba con francés, pensaban que era de Francia, sí. No, les digo, no, yo nací en un centro minero, les digo, es Ánimas, está ubicado en tal lugar. Siempre digo, nacido en Ánimas, no puedo decir en Santana. Está en tal lugar, está entre la estación del ferrocarril de Uyuni a Tupiza, y una estación intermedia que es Atocha. Soy de ahí, de Ánimas. Qué lindo debe ser. Sí, les digo, sus épocas de gloria de verdad que han pasado. Ahora, hasta poco, no me animaría a decir que vayan, porque pues no van a encontrar siquiera dónde comer. No hay el hotel, el rancho donde antes podíamos servirse un alimento. Eso nos ha ocurrido cuando fuimos con Juan Villegas, fuimos con Ismael, con Jaime Vega, con Bernardo Llave. Fuimos un año y no hemos podido encontrar dónde comer. Hemos tenido que volver a Atocha a servirnos un alimento. Claro. Eso es, sí.
¿Y qué recuerdos tienes de la radio Ánimas? Los Radio Ánimas ha sido otra experiencia, de verdad que su eslogan de identificación, Radio Ánimas, voluntad y esfuerzo de los trabajadores mineros de Ánimas. Cuando ya operaba con la banda de onda corta, pero más antes, cuando operaba en 1350 en estación media, en frecuencia media, el ir a cantar a la radio. Cuando don Marcelino Naviera, el locutor de los niños, se hacía cantar, hacía recitar, y los pedidos musicales, los días domingos, o las marchas que hacían tocar cuando convocaban a una asamblea, o cuando esa vez que prepararon los artefactos explosivos para hacer frente a la intervención del 64. Me acuerdo típicamente cuando nos hicieron juntar latas a los niños, las mamás molieron los vidrios, prepararon en el patio de la escuela las latitas con dinamita. Y nosotros, chicos, correteando, juntando vidrios, y no sabíamos qué es, la magnitud del problema que se acercaba. Y me acuerdo la intervención poco de esos años, y Radio Ánimas siempre ha sido parte de nuestra historia. Y cuando adquirieron el equipo nuevo, fue lo máximo que teníamos. Nosotros aquí en Potosí escuchábamos como una emisora local, la radio. Era un complemento para nosotros y nos sentíamos orgullosos. Decíamos que ese era esfuerzo de nuestros papás, porque ellos fueron los que compraron con sus aportes dominicales. O sea, vale, no sé cuántos domingos trabajaron para hacer el aporte para la radio. Buenos locutores que han pasado por ahí, también han formado buenos locutores. Tenemos a Juan, a Florentino, también tenemos locutores que han llegado a talla nacional, operadores como Walter Rodríguez, Juana Romero, Javier Vega. En fin, hay mucho poder recordando el radio. ¿Y en qué circunstancias decides dejar Ánimas para irte a la ciudad de Potosí? Fue una decisión de un resorte de mi hermana Fanny, porque la verdad que es trágico cuando no hay el papá, la mamá, porque una vez que muere el trabajador, llega a cortarse algunos beneficios que hay en la empresa. Nos localizaron de casa donde vivíamos, porque necesitaba esa casa para un chofer. Nos llevaron a una casa de arriba del cerro. Bueno, no hay problema eso. El problema era de la pulpería. Ya no había acceso a la pulpería, al pan. Y mi hermana tomó pues la decisión de trabajar, Fanny. Ella trabajó en biblioteca, en campamento, y ella fue el motor que me impulsó. Mis otros hermanos todavía estaban en colegio. Me vine a la universidad, pero con todas las limitaciones, una buena experiencia también. Como compañero de inicio de Derecho está nuestro conocido Edwin, con quien hemos empezado el Derecho aquí. Vivimos en el mismo cuarto, con Hermógenes, otro amigo. Había ya aquí amigos que estaban estudiando como Carmelo Ortega, Sergio Zabaleta, Freddy Montesinos, Pedro Mayón. Entonces ellos nos acogieron bien, hicieron que nuestra estancia aquí en Potosí sea buena. Aprobé el examen de ingreso, tuve la decisión de quedarme. Y también esa fue la pauta para poder, a mis hermanos, poder orientarlos, y en buena hora fue eso, Constantino. ¿Y el cambio de Ánimas hacia Potosí fue un poco traumático? ¿No pasó nada? Sí, sí. Mentiría yo al decir ha sido un desenvolvimiento fácil. Para mí particularmente no ha sido fácil, porque tenía yo pocas oportunidades de poder haber salido a la ciudad. He tenido algunas dificultades, la timidez, no podía desenvolverme. No era tan fácil. En la universidad habían preguntas que hacía el docente, yo tenía la capacidad de poder responder, pero la timidez hacía de que me oculté. Eso yo creo que ha sido lógico, porque para entonces éramos poco desenvolvimiento. Pero ahora los jóvenes tienen ya esa facilidad de poder desplazarse con más criterio, más facilidad. Desde luego, yo digo que no éramos todos así. En mi caso fue así.
Pero superando toda esa dificultad, desde lo que me ha costado, seré sincero, he superado y ya me he ganado un puesto aquí en la ciudad de Potosí. Ya son 45 años continuos que vivo aquí. Más que en años he vivido 17 años. Aquí a 45 años tengo ya muchos conocidos, tanto en el departamento, en la ciudad, a tal extremo que el año pasado me encontré en una inauguración de una entrega de asientos al colegio. Estaban invitados el gobernador y el alcalde de esa época. Y los dos, mis exalumnos de escuelas de Unificada, el gobernador Cejas y el William Cervantes, que era alcalde. Profe, tomando privilegio. O sea, tengo ya una ascendencia, si se puede decir, muchos conocidos, pero eso no me quita para nada decir que soy animeño, Constantino. Sí. Bueno, y Selwyn, ¿por qué decides estudiar Derecho? La verdad que nos faltaba más orientación profesional. Yo tenía limitaciones en matemáticas, porque el sistema que implantó el CNES de Banzer, el Consejo Nacional de Educación Superior de ese año, los exámenes de ingreso tenían matemáticas, física y química para todas las materias. Yo no podía ninguna de las tres. Era un estudiante de regular abajo. El problema es que tenía dificultades con la vista. En el colegio tenía esos problemas, no podía. Entonces, el pasado día a la universidad, eso iba a ser una traba, porque en principio estaba por ir a Tarija, estaba en Tarija, queriendo estudiar odontología, pero en el pensum de materias que vi, matemáticas, física, química, no hubiese podido nunca salir de ahí. Entonces, lo más factible fue Derecho, donde teníamos matemáticas, no solo matemáticas. Eso sí, he vencido, pero con dificultades, porque de otro modo me quedaba toda la vida. Sí. ¿Y qué tal la universidad? ¿Cómo fue tu una experiencia muy buena. He tenido docentes de buen peso en la universidad, de Derecho, doctor Kenny Prieto, su hermano Deri, doctor Barragán, muy personalidades que el Derecho estaba en un buen lugar. No digo que ahora está, ¿no? Desde luego son jóvenes, algunos son mis menores que no los he conocido, de docentes, pero veo que ha rebajado un poco la exigencia. Los exámenes semestrales eran mediante los bolilleros, no sé si recuerdan, ¿no? Bolilleros. Se sacaba el bolo 1, se sacaba el bolo 30, entonces de uno de los 30 o de las dos lecciones. Para eso había que estudiar las 40 lecciones que teníamos. Entonces era más exigente, había más calidad, era bueno. Lamentablemente he tenido una decepción del Derecho. Parece que no todos, hasta ahora todos tenemos esa decepción. Tenía necesidad de trabajar, había las becas de trabajo en el juzgado y se tenía que hacer un trabajo como supernumerario en secretaría o como diligenciario, como oficial de diligencia. Y para que me tomen en cuenta, iba yo a pasar a ayudar, sin sueldo, desde luego, para que el juez me tome en cuenta, me ponga en la terna y pueda ser beneficiario. Lamentablemente, después de haber trabajado un semestre completo, siendo yo ya casi para ser designado, aparece otro joven que era hijo de un médico. No tengo nada contra eso, pero los famosos padrinos. No, pues los tres, casi el medio año de trabajo supernumerario que hice, no sirvió de nada. Ese joven resultó ser el elegido, teniendo las posibilidades de poder ser económico por mediante su papá. Me decepcioné, la verdad que me fui muy triste porque tenía mucha esperanza de poder ayudarme con eso y económicamente, pero no lo dejé. Pasó todo eso. Pues el derecho, la justicia no lo veo en su plena magnitud. Hasta ahora vemos las injusticias. No ha habido siempre justicia, siempre ha habido la parcialización. Y en los pequeños ejemplos nos damos cuenta de que un padrino puede más que una capacidad. O sea, habías dicho además que estudiaste lingüística.
Sí, sí. y que esto te habría abierto la posibilidad de incorporarte al magisterio. ¿Cómo es que surge la posibilidad de ir a Chorolque? Egresé el 83, en agosto, en octubre, y de verdad que ex alumno, ex estudiante, ya no sé, me sentía carga en la casa, porque había necesidad de mi hermana que estaba estudiando por egresar de trabajo social. La verdad que estamos en una época muy dura, es época de la UDP, en épocas más críticas. Entonces dije, yo tengo necesidad de trabajar. Y se me dio la idea, a ver, iré a hacer la prueba de la Mayo a ver si puedo trabajar como profesor de francés. Fui, presenté y me dicen, sí, vamos a necesitar profesor. Se de acuerdo ir a Chorque o a San Vicente. Listo. O sea, ya no tuve tiempo de volver. Me quedé nomás allá y me fui a trabajar a Chorolque. Y la verdad que tomé esa decisión por un año, pero no fue tal. Me he quedado y no me arrepiento, Constantino. Lo he hecho una carrera docente de 37 años ya. Este año cumplo los 37 años, sí. El año pasado estaba ya prácticamente en pie mi jubilación. Pero el problema de la crisis sanitaria ha hecho de que deje tronco mi trámite. Voy a retomar y voy a jubilar, porque pienso que hay que dar oportunidad a la juventud. Aparte de eso, tengo algunos pequeños problemas de salud. Esto luego con un poco de cuidado lo estoy superando. Lo he superado. Tenía un problema serio. Fui a La Paz el año pasado, en el mes de abril, me extirparon un tumorcito que a tiempo, que eso ha hecho de que no pueda ya haga metástasis en ese lugar. Y eso fue mi experiencia de magisterio, o es la de magisterio, Constantino. Y Selvin, ¿qué podrías destacar de Chorolque? 5.600 metros sobre el nivel del mar. Para los jóvenes de esa época, como estaba yo, no había ningún problema, no había altura, no había nada. Con decirte, Constantino, estoy joven, llego el día sábado, día viernes, día antes de Tentación, la de Carnaval. Ya ese día sábado yo, joven, andando, bailando, con cerveza, no me hacía nada a la altura, absolutamente nada. Y una belleza de gente, parecían un poco inaccesibles los chorroqueños, no, son un poquito, como todos miran, un poco torpecitos, pero fueron buenos, muy buenos. Llegué a tener muchos amigos en todas las secciones, en la mina, en el exterior, en carpintería, prácticamente en todo. Y mucho más me ha favorecido haber sido el notario electoral para las elecciones del 85. Eso fue el nexo mucho más amplio para que les pueda conocer a ellos, a su familia. Y cuando me dijeron, te vas a ir a Santana, la verdad que derramaba lágrimas porque ha sido el lugar donde he empezado a trabajar, a ser amigos, a asumir una responsabilidad. Llego a Santana, bueno, no había ningún problema. Y estuve ya para el siguiente año, el 87, en caso de no haber habido la relocalización, estaba designado para ir al colegio Chiches de Talamay. Era un ascenso meteorológico que estaba haciendo, porque en el magisterio en Chorolque, en el sector Quetzisla, el llegar al colegio Chichas o al colegio de Santana era lo máximo que se podía llegar, haciendo una carrera, empezar por Chorolque, San Vicente, Plasna, y por todos los sectores, y se decían llegar a Chorolque, eso era lo máximo que se podía esperar. Claro, estaba en esa perspectiva, pero llegó la relocalización y tuvimos que venir, somos muchos. Aquí en Potosí somos pocos los residentes de Ánimas, somos muy pocos. No debemos pasar así reconocidos, hijos desconocidos, más no debemos pasar de 20. Están mis hermanos, mi hermana Mercedes, mis hermanos Johnny, Elizabeth, Hermógenes Mayón, Cristóbal Corso, Simón Villegas, de los conocidos. Después no hay algunos otros jóvenes que están. Pero como digo, no llegamos a mucho. Selvin, los argentinos cuando vienen a La Paz se quejan de la altura, pero los chorolqueños juegan fútbol en 5.600 metros sobre el nivel del mar. Sí. Eso es pues falta de conocimiento, miedo, no sé a qué podemos atribuir. Sin conocer no podemos hablar. Lo mismo nos pasa a nosotros, por ejemplo, yo
no me puedo desenvolver fácilmente en Cochabamba, Tarija, o en, mucho peor, pues Santa Cruz. Y no, me imagino que debe pasar, pero no es para tenerlo miedo. En Chorro que jugaban como si nada los trabajadores. Había campeonatos intertalleres en Chorro. Evidentemente el frío fuerte, pero ellos con corto, así jugaban sin problemas, pero sí había harto índice de personas con oliglobulia. Era notorio. Todos, hasta nosotros, sí, porque el oxígeno sí. Pero nos dimos el tiempo de, sin prepararnos, sin nada de oxígeno, nada. Un grupo de amigos nos hemos animado una tarde, ¿ya qué hacemos? Subiremos al cerro, ya listo. Es como subir a hacer un día de campo, nos hemos subido a la punta. En una media hora, 45 minutos nos tardan. O sea, eso hace mucho, yo creo que la constitución, estar acostumbrados al frío, a la altura. Sí. Y Santa Ana, donde tú decías que habías sido estudiante en el Colegio Chocaya y luego profesor, sí. ¿Qué sensación te dio esa posibilidad de trabajar en el Colegio Chocaya? De felicidad, de alegría, de saber que voy a trabajar en un colegio donde me he formado, porque tenía esa, no deuda, ¿no? Sino como exalumno, tal vez haber ido a trabajar ahí me ha llenado de mucha satisfacción. Desde luego, un año no he podido hacer mucho, porque el 86 ha sido eso, y el 87 llegó la relocalización. Pero el año que he estado, una buena recepción. La mayoría eran hijas de amigos, en la lista. Yo llamando lista a tal persona, a vos debe ser hija de tal persona, sí. Vos debe ser hijo de tal, sí. O sea, de todos los amigos conocidos. Me lo vas a saludar, papá, tu mamá. O sea, no he tenido ninguna otra cosa fuera del lugar y me hubiese gustado continuar, pero lamentablemente de la experiencia de la relocalización ha hecho que mucha gente hayamos salido. Y voy, encuentro las aulas, un colegio hermoso en infraestructura, que se está cayendo, no le dan funcionalidad, no hay alumnos. Y tan lindo colegio que va cayéndose. Uno de los mejores en edificación, más grande que el colegio Chits, inclusive en infraestructura. Pero lamentablemente, no es dejadez, ¿no? Sino las circunstancias han hecho de que, ¿cómo van a, si en Ánimos hay colegio, en Ciutzes hay colegio, el colegio de Santa Ana está pues, prácticamente abandonado. Eso fue la... ¿Y qué significó la relocalización, estimado Selwyn? ¿Qué consecuencias trajo todo ese modelo neoliberal para los mineros? Ha sido un hecho lamentable para todos. Mucha gente ha tomado la decisión, tal vez sin una planificación. O sea, ha habido prácticamente, ha sido una presión de la CONIBOL. Decían, había un circular, decían, definir su situación, se los relocalizan o toman la decisión hasta el 31 de diciembre de ese año del 86, o de lo contrario pierden ese beneficio del transporte, por ejemplo. Había un bono de transporte de 800 bolivianos. Una vez que entregaban la vivienda, entonces tenían que desalojaban la vivienda, entonces se desligaban la CONIBOL. Muchos han tomado esa decisión, otros por el miedo, porque decían que ya no se les va a pagar, ya van a perder sus fuentes de trabajo, o sea, toda una confusión. Y mucha de la gente ha tomado esa decisión de irse. Era lamentable, triste ver, yo en Santa Ana estaba, era todas las noches ir a ayudar a los que nos hemos quedado hasta el último, ir a ayudar a las personas a cargar. Decían, dice extende el tal, iremos a ayudar. Era pues doloroso ir a ayudar a cargar sus cosas. Nos invitaban un ponchecito, coquita, ir, despacharlos al tren, chao, ¿qué te era? Era una cosa de todos los días durante un mes. Y era traumático. Esta experiencia yo ya lo vi en Chororqui, el 85, cuando ha paralizado la producción minera. Los andaribeles más su carga, el andaribel que llevaba a Sagrario a la mina, hasta la sala. Así con la carga de estaño que ha dado los andaribeles, ha paralizado totalmente la producción y ya se hablaba de la relocalización. Y este año fue precisamente cuando se decretó el 21.060 en agosto. Como delegado de
era delegado representante del colegio como delegado sindical. Y en la asamblea dicen, pues, bueno, compañeros, que vayan los delegados a la huelga de hambre. ¿Dónde? Si hacemos aquí, nadie se va a dar cuenta. Que sea en Ánimas, porque en Ánimas hay radio y la radio va a hacer que esto se conozca. Entonces, ya listo, de acuerdo. Y como los maestros siempre se han visto, yo he dicho antes que digan nada, compañeros, la palabra, nosotros como magisterio nos plegamos a la huelga también. Porque si no, hubiera sido, nosotros trabajando y ellos no. Fui juntamente con 6 representantes de escuela y colegio de Choró que hemos ido a la huelga, una huelga seca de hambre, con la coca y el cigarro y el refresco. Hemos estado más de una semana en el patio de la escuela de Ánimas. Y no, pues no, prácticamente vemos cómo ha sido el resultado, el apresamiento de los líderes de la COF, prácticamente nos han descabezado, no hemos podido hacer nada en la huelga de hambre. Retornamos llorando, como decimos, a Chororque, nos recibieron bien. Y el siguiente año se dio pues, la marcha de la vida y la paz. La marcha de la vida. No he participado ahí porque no estaba ya en Santana. Habían otros delegados, ellos han ido. Y esa fue la experiencia un poco sindical de haber podido haber estado en esa huelga, de haber compartido juntamente con los trabajadores de Ánimas. Yo en representación de Chororque. Y nuevamente decir de que no hay otra sensación, otra mentalidad más solidaria y combativa que la de los trabajadores mineros. Ver su decisión, ver su coraje, ver lo mejor que tienen ellos, ese es su afecto. Hacen sentir como si fuésemos familia. Siempre yo les decía, o cuando me encuentro con ustedes, con mis hermanos, con alguna familia, sin ningún tipo de reserva, nada, porque es la característica de los mineros, Constantín. ¿Tú has estado en la Marcha por la Vida, Selvin? No. Estaba trabajando ya en el 86 en Santa Ana, en agosto, y restringieron la participación para entonces a los delegados. Yo no era ya delegado. Bien. No he participado, me hubiese gustado, pero no he sido partícipe. De la huelga de hambre del 85, eso sí, contra el 21-060, sí he sido. De lo otro, hubiese sido lindo para poder también tener esa experiencia, pero agradezco a quienes han participado en esa marcha, en esas jornadas épicas, de habernos demostrado y al mundo el coraje del minero, sabiendo ante la desigualdad que era enfrentarse a los poderes del Estado, pero aún así han demostrado hasta el último esa capacidad de conciencia. El minero, yo creo que nunca va a morir con esa traicionando a su clase. Ahora, desde luego, la dirigencia sindical, el desenvolvimiento de estos dirigentes sindicales dejan mucho que decir. No son ni la sombra de lo que fueron dirigentes como don Juan Lechín Oquendo, don Víctor López, hablando de lo local, don Bonifacio Ferrufino, don Mario Vargas, don Nicasio Choque, don Bonifacio Ferrufino, ya he dicho, don Esteban Vellani, ¿no? Señores dirigentes inclaudicables, insobornables. No, y bueno, desde luego ahora la COF deja mucho que decir. En tu caso, Selvin, fruto de la relocalización, ¿vuelves a Potosí? Sí. Volví al 87 y ya no me he movido desde ahí. Para mí ha sido fácil, ahora que es tan difícil poder ingresar al magisterio. No, ya una hablada. Claro, me dijeron, vais a la provincia. No, discúlpeme, no me voy a ir. Bueno, posteriormente me han aceptado y me quedé. Y tengo una anécdota en el colegio Copacabana, trabajando de monjitas de la comunidad de San José de Treveris, tiene su centro en Alemania. Y el primer año, en un campeonato de básquet que había en la cancha, en el coliseo, unos jóvenes, esta es la monja, dicen, viéndola a la monja, ¿no? Y a mí me ven, ahí está el cura, me dicen, ¿por qué trabajaba en el colegio? Pensaban que era el cura yo. Así, de ese tipo de anécdotas. ¿Qué significa, Selvin, para ti estar viviendo ya 45 años en Potosí? Ya, un otro potosino.
De verdad que 45 años es harto, es mucho. Hago cálculos, en ánimos he vivido 17 años, así con todo, en Santana 2 años, 19, aquí 45, ya estoy a los 66 años, ya pensando en la jubilación, dar opción nuevamente a los jóvenes. Y he sido condecorado cuando cumplí los 25 años de trabajo, me dieron una condecoración en el gobierno municipal, el consejo, como hijo predilecto de Potosí, hijo ilustre. Y una mención que me compromete mucho más con Potosí. La verdad que me siento en casa y de verdad que hay amigos, la familia, el hogar establecidos aquí en Potosí. ¿Qué es lo que podrías destacar de estos 45 años de presencia en Potosí? La amistad, al haberme integrado, el ser parte de los potosinos, porque muchos deben pensar que soy de aquí siempre. Ya, los jóvenes toda la vida me han visto en la calle. Potosí es chiquitito, nos conocemos todos. Cuando dicen, había fallecido tal persona, ya sabemos, claro, de nuestro barrio, de las proximidades, sabemos. Y su calidad, la calidad de gente, sus costumbres, la cultura, el patrimonio cultural que tiene Potosí, el calor humano que me demuestran las señoritas, las jóvenes, las que han sido mis alumnos. Muchas ya son profesionales, me encuentran en la calle, no sé, me saludan, son profesionales, médicos, doctores, enfermeras, abogados. No me doy cuenta porque tantas generaciones de alumnos que he tenido y Claro. no me puedo ubicar, pero les pregunto, ¿quién eres? Les digo, ¿de dónde has salido? Les digo, no hay otro, porque son muchas generaciones y me hacen sentir un potosino más, Constantino. Al inicio, en la presentación, había dicho que tú has vivido las dictaduras militares y la resistencia universitaria en los regímenes de Banzer, Natuch, García Mesa. ¿Qué recuerdos tienes de esos incidentes tan desastrosos para el país? Sí, en el 75 llegué el mes de noviembre y vi pues ahí como los políticos, los jóvenes, van captando a los sensatos que somos. Edwin tiene esa experiencia, conoce de eso. Nos hemos conocido con un grupo de amigos, entre estaban ex militantes del MIR. Uno de ellos ha muerto en la masacre de Harrington y el otro era el Antonio Araníbar, que ha sido ministro, Walter Delgadillo, que era estudiante de la Tomás Frías, y ellos nos han visto, nos han acogido, prácticamente nos han querido reclutar, pues, queriendo enseñar matemáticas, así como se acercaron, eran del MIR, ellos en la resistencia, y nos daban clases yo creo que debe ser de política, me imagino, para que podamos incursionar, eran por células por entonces. Y fuimos, esos años se abrieron la universidad, es años después de estar cerrado con el CENES abierto, y era pues bien controlado, no se podía prácticamente. El DIC-DOP, el departamento el DIC, era el DIC para entonces, era el brazo operativo de la policía para poder detectar cualquier actividad subversiva política. Nosotros nos íbamos a repartir los folletitos, a ver, arriesgándonos los chicos. Y el folletos que decía, cuando querían canjear el mar con Pinochet, hizo el abrazo de Pinochet, Banzer, el abrazo de Charaña. Y la resistencia decía, a canjear el mar que se sienta Sobel, algo por ahí, a canjear a Sobel. Ya, bueno, eso fue una de las experiencias. Luego, el 76, el 79, en la masacre de San Juan. Ahí sí, eso sí también fue una de las en la que participamos activamente. Yo no como cabecilla nunca, sino como base, porque estaba en el comedor universitario, y en el comedor universitario era lo más fácil para poder controlar las fichas, para poder almorzar. No participábamos, entonces no nos daban la comida, pero todos teníamos que participar.
y éramos carne de cañón prácticamente en las garitas, en la garita de salida a Sucre, en la garita de salida a La Paz, en la del Tarija, la de Uyuni, en squads tenemos que ir a bloquear. Claro, jóvenes sin miedo, igual nos hacían cosetear los militares, enfrentarlos. Había gente, mamás, jóvenes, se incluían. Para nosotros no era más que ir a cosetear, pues no había miedo, era pues otra cosa. Llega el 80, otra dictadura cruda, eso sí, no nos han dado mucho a la resistencia, eso ha sido más fuerte. El toque de queda, eso nos ha prácticamente desarticulado a todos. Como se cesó ese año, nos fuimos a Ánimas, y en Ánimas lamentablemente hemos tenido que andar a Telamay y nos llamaron a todos los universitarios. Tengo todavía ese papel, teníamos como un salvoconducto. En Telamay nos dieron un salvoconducto para podernos desplazar de Ánimas a Atocha o de Atocha a donde. Decía, de Ánimas a Atocha, firma el comandante. O sea, éramos controlados porque tenían esa idea de que los estudiantes tenían algo que vamos a ir a movilizar, algo en centros mineros. Estábamos controlados. Tengo anécdotas muy poco ingratas en Ánimas, cuando al padre José, para Semana Santa que se nos está avicinando, el padre José, un sacerdote bien comprometido con los trabajadores, en una de sus pláticas ahí, en una de las estaciones, coincidió donde está el grupo de guardia de los militares, y el padre era enérgico en su trato, y habían soldaditos que estaban yéndose, pues. Y eso se accionó el padre y les dijo, ¿ustedes de qué se siguen? Que para explotar a los trabajadores. No faltó ese momento instrucciones de Talamayo, concluye la vía cruz en la iglesia, al padre lo asestaron y lo llevaron a Talamayo. Ahí ese enfrentamiento, quienes estuvimos presentes, pues nos han buscado. Y llega el padre José, porque después se fue a Bélgica en vacación, y había no voy a decir nombres, y había un militar que era adulón, pues padrecito, ¿cómo está usted? O sea, le hablaba, y ese mismo militar en un momento ahí me dijo, pues, vamos a ver, que vos, ¿qué te crees? Defendedorcitos de curas, que esto, que lo otro, así, pues me quería encontrarme algo para poder seguramente hacer algo, ¿no? Y yo le comenté eso al padre José. Una reacción bárbara, ese militar casi lo agarra a patadas, porque él decía, vos puedes hacerme con lo que sea, pero a la gente que me ayude, que es mi amigo, no vas a hacer nada. O sea, anécdotas de ese tipo han hecho de que nuestra conciencia de clase, claro, no soy de los militantes activos, nunca he demostrado eso, pero en mi conciencia sabe que toda la vida debo identificarme con los nuestros, con los mineros, con la clase empobrecida. Esa es, Constantino, parte de esa experiencia. Selvin, ya para concluir la entrevista, decía que está cerca la jubilación. ¿Cuáles los retos, los desafíos de aquí para adelante? Es un poco incierto, pero sin embargo creo que para tener un descanso merecido es necesario planificarlo. Quisiera irme a radicar a Cochabamba porque tenemos una pequeña casita de propiedad de mi papá, lo ocupa mi hermano Fanio, y ir a visitar, disponer el tiempo de poder viajar, visitar a los amigos, porque la verdad con el trabajo no se puede, no es fácil disponer el tiempo. A los encuentros de los animeños que hemos tenido cada año, raras veces he ido, una sola vez he participado en Tupiza, todo porque no se puede disponer del tiempo. Ahora con esto de la jubilación voy a contar con un poco más de tiempo, ir, pasear, visitar a los amigos, ir a tomar algunas fotografías, ir a Chorol, que es mi sueño, tomar las fotografías del campamento, de las minas. Como te digo, está pendiente lo de mi libro. Ya hice una pequeña cotización en Buenos Aires, un amigo que tengo ahí, porque es más barato y la calidad del material, todo bueno, tengo que buscar todas las posibilidades. Y bueno, dedicarme a mis sobrinos, no tengo mis hijos, no me he casado, vivo solo, y disfrutarlo pues de lo que se pueda el tiempo que tenga. Y
nuevamente a los amigos y cuidarme de la salud, porque he tenido, como digo, 10 años que ando con este problema de la diabetes, pero superando. No tengo ninguna otra debilidad aparte de lo del año pasado y cuidarse. Ahora para esta nueva cepa ya me han practicado las 2 dosis porque estaba dentro del grupo de riesgo de los enfermos de cáncer y me han inyectado, no tengo reacción y espero acompañar un tiempo más a los amigos. Bueno, Selvin, ha sido grato conversar contigo y rememorar esta semblanza de vida de un hijo de minero, diríamos, que ha nacido en Santana, en la provincia Sudchichas, en el departamento de Potosí, pero que después vivió 17 años, dice él, en Ánimas, para luego ir a Potosí y allí estudiar la carrera de Derecho, la carrera de Lingüística y luego incorporarse al magisterio, trabajando en Chorolque, un centro minero, luego en Santa Ana, el Colegio Santa Ana, donde fue estudiante y luego fue profesor. Le tocó vivir la relocalización del decreto 21060 de Víctor Paz Estenssoro y él acompañó también el éxodo de los mineros hacia distintos puntos del país. Interesante saber la decisión que él tomó de ir a trabajar precisamente a los centros mineros de donde él tiene su origen. Pero grato saber también que en Potosí, 45 años de radicatoria, su trabajo ha sido reconocido con la condecoración de hijo predilecto, de hijo ilustre. Y grato digo saber que en Potosí, pues, Selvin está dejando huella, está dejando su compromiso, su trabajo en ese apostolado que él ha decidido por la vocación de profesor. Gracias, Selvin, por haber compartido esta tu semblanza de vida y tu despedida del público que verá Memorias que Perduran a través de YouTube y a través del Facebook. Constantino, muchísimas gracias por la invitación que me has cursado. Me siento privilegiado dentro de los muchos y no me canso de felicitarte y agradecerte. También a José, que está en la parte técnica, por la calidad de su trabajo. Y Constantino, nuevamente mi agradecimiento, felicitaciones. También eres parte del orgullo de los checheños al poder incursionar en este brillante campo de la comunicación y hacer de que conozcamos por mediante tus programas a muchas personalidades de Cochabamba, del ámbito nacional y del ámbito local, a quienes también has invitado. A todos los amigos que están viendo, agradecerles por el tiempo y decirles siempre que la familia minera que constituimos hay que saberla mantener unida por sobre todas las cosas, sin desvirtuar nuestra identidad profesional, nuestra ascendencia minera y dar gracias a Dios a la formación de nuestros padres que han tenido lo poco que nos han podido dar, porque también nos han acompañado poco, pero nos han dejado profunda huella en nuestra educación y formación. Agradecer a todos los que están viendo, a los amigos de Ánimas, a quien pronto tal vez les visite porque está pronto la reinauguración de la iglesia de Ánimas, en el refaccionado, adhiere el obispo de aquí de Potosí. Tal vez el día 5 les visite, todo depende de la facilidad de transporte. Y nuevamente en esa oportunidad voy a conocer los logros de Ánimas que están teniendo. Y a todos los oyentes, los que están viendo este programa, agradecerles y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Constantino. Gracias a ti, estimado Selvin. Ha sido grato conversar contigo y rememorar esta semblanza de vida que sin duda deja huella. Ha sido un gusto. Un abrazo, Selvin.